a nuestro programa. Gracias por atender nuestra llamada. Hola, gracias por la invitación. Gracias, Luis. Un gusto estar con ustedes. Bueno, tienes mucho tiempo haciendo esta investigación. Es un tema que sacude a todo el hemisferio, es un tema que no es nuevo para los venezolanos y tampoco para todo lo que está ocurriendo en Sudamérica, según los testimonios que has podido recoger. Incluso ya hay presencia en Centroamérica, en Costa Rica, también hay unos ciertos conatos en Estados Unidos. Cuéntame un poco sobre la expansión de una banda que se organizó en una cárcel venezolana y que ha tomado dimensiones tan grandes como el Tren de Aragua. Sí, claro. Sí, el Tren de Aragua comienza a expandirse entre 2017 y 2018, justamente en los años de la mayor conflictividad política del país, de la mayor crisis humanitaria, donde comienza además la gran cantidad, una migración masiva de venezolanos producto de la emergencia humanitaria compleja. Y pues esta organización aprovecha como toda esta coyuntura de alguna manera para sacar ventaja, para sacar algún tipo de beneficio, ¿no? Y por esa razón comienza su expansión. Esta expansión tiene como destino toda la ruta o los países de destino más importantes de la migración venezolana, como lo eran Colombia, Perú, Ecuador y Chile en principio. ¿Por qué razón? Bueno, porque la migración venezolana eran justamente sus primeras víctimas y también las personas a las que podían de alguna manera reclutar o sumar a la organización en algunos casos, ¿no? Personas vulnerables, sin empleo, personas sin condiciones regulares en algunos de estos países, personas que además eran víctimas de xenofobia. Entonces, todo esto se convirtió en una especie de tormenta perfecta para propiciar la expansión y el afianzamiento y desarrollo del Tren de Aragua en estos países. Ahora también o sea, en lo que yo he podido investigar, pues hay algunos indicios de que hay presencia en Panamá, también están en Brasil, durante la misma época en que se movieron hacia estos otros países de Sudamérica, se movieron hacia Brasil también a través de la conexión por la zona minera del estado Bolívar. Y también se presume que pueden estar en Estados Unidos algunos de sus miembros. Sí, tú tienes ya varios años haciendo esta investigación que además has recopilado a través de testimonios, numerosas entrevistas, respaldan la expansión de esta banda en el hemisferio. Rona, ¿por qué sacar un libro del Tren del Agua? ¿Qué quieres dejar con este libro? ¿Cuál es el principal propósito? Luis, yo creo que el objetivo no es contar solo la historia del Tren de Aragua. O sea, la historia del Tren de Aragua puede para muchos ser como bueno, pero la historia de un grupo criminal. O sea, ¿para qué quiero leer la historia de un grupo criminal? O sea, no es la historia del Tren de Aragua, es la historia de un momento de Venezuela. O sea, de la Venezuela reciente, vista desde otra perspectiva distinta a la que habitualmente la vemos, que bueno, que ya es bastante dura, ¿no? Que es el tema de la corrupción, que es el tema de la emergencia humanitaria compleja, de las dificultades económicas que vivimos los venezolanos y de la tensión política que también hemos experimentado. Esta es la historia de Venezuela vista desde la perspectiva de la violencia y el crimen organizado, pero que además permea y conecta con todo el país y con todas las estructuras del país. Y pues lo ha dicho recientemente o de alguna manera lo confirma, esto que yo trato de mostrar en el libro lo confirma el presidente Nicolás Maduro hace poco cuando hacía los anuncios de esta ola de corrupción y de estas estructuras de corrupción que él denominaba mafias. O Mm. sea, y hablaba de que había mafias de corrupción básicamente en todas las estructuras del poder político, o sea, de las instituciones del Estado, está en la sección, en el área militar, en las instituciones judiciales o del sistema de justicia, en los ministerios, en las alcaldías, en las gobernaciones. O sea, lo digo porque hay funcionarios de todos estos sectores involucrados y detenidos en este proceso que está ocurriendo en el país en este momento, así como empresarios también, ¿no? Sí, Entonces, todo esto de alguna manera se refleja o lo muestra el libro, o sea, desde la perspectiva del Tren de Aragua, pero va mostrando cómo todo esto ha sido permeado por el crimen organizado, lamentablemente. Y eso era un poco lo que yo quería mostrar y cómo también tenemos una responsabilidad como sociedad al olvidarnos, al dejar de su cuenta a los privados de libertad. mm, Estas personas sí van a salir, o sea, la mayoría de ellos salen de las prisiones, la mayoría de ellos cumplen sus condenas, porque en Venezuela no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua, y cuando salen
pues simplemente son personas que no tienen opciones, o sea, son personas que no tienen qué hacer en la vida, son personas que además no fueron atendidas o asistidas para su reinserción en la sociedad durante su periodo de prisión. Y generalmente como sociedad no miramos esto. Estas personas pasan hambre, no tienen asistencia médica, están hacinados, no tienen acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que eso es algo que no el gobierno de ahora, sino que desde hace muchos años, desde hace más de 30 años, es una deuda pendiente de los políticos venezolanos, o sea, atender el sistema penitenciario. Y el Tren de Aragua es el resultado de esa no atención al sistema penitenciario. Sí, quiero seguir hablando, Rona, sobre la estructura de esta banda, pero sobre todo la expansión de la estructura. Por ejemplo, si tenemos un país tan violento como Colombia, ¿okay? ¿Cómo esta banda puede también tomar territorio, ¿no? Cuando hay otros grupos, otros grupos violentos en el vecino país, por ponerte un ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo puede llegar a Chile y generar una estructura tan sólida, ¿no? Que además es noticia constante? ¿Cómo puede, y tomando tu palabra, permearse dentro de la sociedad para generar esa estructura tan sólida? De varias maneras, o sea, en el caso, por ejemplo, de Colombia, es simplemente un tema o sea, son un grupo realmente, y hay que decirlo, pues estratégico, o sea, tienen estrategia, tienen capacidad de adaptación, tienen capacidad de negociación. Entonces, utilizan esa capacidad de adaptación para entrar en los nichos o para meterse, como diríamos nosotros, por una rendija, por donde les dejen un espacio. Por allí se meten, se instalan y comienzan a desarrollar actividades, quizás economías ilícitas, que a lo mejor están en ese momento desatendidas en ese territorio. Entonces las asumen y las empiezan a desarrollar. Esa es una de las maneras. Otra de las maneras es buscando alianzas con organizaciones que pueden ser o más poderosas o igual que ellos, aunque parezca que son violentos, y sí lo son, obviamente, pero no necesariamente la violencia es su principal instrumento para consolidarse. Ellos son más bien, buscan más bien negociar, buscan más bien alianzas y cooperación, o sea, digamos, sí, trabajar en conjunto con otros grupos de otros países incluso. De hecho, han hecho alianzas en el caso de Brasil con el grupo más poderoso de Sudamérica, que es el PCC, uno de los grupos más poderosos de Sudamérica, el primer comando de la capital. Y el Tren de Aragua tiene una alianza con el PCC, ¿no? O sea, eso de verdad no es fácil. Y además por el tema del idioma y por otras razones, pero eso incluso está documentado por la Fiscalía de Brasil, ¿no? Sí. Luego está el tema con Colombia, como tú bien decías, y bueno, básicamente es igual. Han hecho algunas alianzas. El hecho de que el Tren de Aragua haya convivido durante 4 años aproximadamente en la frontera entre Táchira y norte de Santander con el ELN es una demostración de que es un grupo que busca la negociación y que busca hacer alianzas, independientemente de que no necesariamente compartan ideologías ni nada parecido. Sí. Sin embargo, busca cómo negociar y cómo mediar para meterse, para instalarse. O sea, son muy habilidosos en realidad. Rona, otro punto importante dentro de este libro, entre tantos, es la figura de héroe que se crea a través de estas estructuras, a través de los responsables de estas bandas, ¿no? Para sus comunidades terminan siendo la única alternativa. Inclusive las comunidades terminan siendo parte del desarrollo, parte inclusive de la estructura, por no contar con ninguna política efectiva del gobierno, ni tampoco encontrar una alternativa que pueda ayudarlos a subsistir. ¿Cómo una sociedad puede traspapelar los conceptos, ¿no? De ser realmente una persona con una carga y un daño social a convertirse en un héroe? Sí, en realidad es muy complicado eso, porque lo que ocurre es que sí, hay como una especie de, como cuando no ves algo claramente, cuando ves algo borroso y es la única manera en que lo ves porque, bueno, no tienes los lentes en ese momento, porque no puedes verlo de otra forma, porque, bueno, eso tienes una pantalla que solo te permite verlo de una manera. Entonces, en este caso, yo creo que lo que está pasando, o lo que ha pasado en las comunidades que consideran que estas personas son héroes, es que, bueno, mira, el Estado de alguna manera, por acción o por omisión, o sea, con intención o no, o por accidente, fue de alguna manera dejando en manos de grupos armados el control territorial y las funciones del Estado en esos territorios que los grupos armados controlaban. Cuando digo las funciones es proveer salud, proveer incluso algunas cosas asociadas a la educación, no necesariamente dar clases o cosas así, pero sí gestionar la incorporación de personas a ciertas actividades educativas, por ejemplo, proveer algunos otros servicios, proveer algún tipo de mediación social al momento de resolver algún tipo de conflicto, proveer de recreación,
alimentos incluso. Entonces fue de alguna manera cediendo o dejando esto en manos de estos grupos armados, o estos grupos armados fueron tomándolo y el Estado no hizo nada para evitar que esto fuera así. Entonces las personas de esas comunidades se vieron de pronto viviendo bajo el gobierno de estos grupos armados. Y pues no les ha tocado de otras, sino que simplemente acostumbrarse a vivir así, y algunos quizás equivocadamente, o quizás por confusión, o quizás porque no han conocido otra forma de vida, pues consideran que esto es bueno, ¿no? Entonces, Sí. realmente es muy complicado. Esto es lo que se ha llamado gobernanza criminal, porque no es necesariamente que la gente quiere vivir así, sino que a lo mejor siente que no hay una mejor manera, o porque no la conoce, o porque la que conocen no ha sido buena, porque no han tenido las cosas que quizás estos grupos sí les están dando. Y ojo, no se las dan porque son buenos, ni porque quieren ayudar a la sociedad. Se las dan generalmente porque quieren que las comunidades los apoyen y los protejan de las autoridades, justamente, ¿no? Sí, y para tener mayor control. Rona, agradecido Claro. por el tiempo. Bueno, los invito a, y quiero ya para cerrar que nos deje las coordenadas para encontrar este libro que yo lo disfruté el fin de semana. Y lo digo disfruté porque ciertamente uno no conoce, uno es ignorante, no solamente todo lo conoce, sino de todo lo que implica este mundo de megabandas y gobernanza criminal, y uno se sumerge en una realidad que uno la tiene al lado, pero no conoce con detalle como lo has relatado, como lo has investigado a través de este libro. Tren de Aragua de Rona Risque. ¿Dónde lo podemos encontrar, Rona? Lo pueden encontrar en varias librerías en Caracas, en Cálatos, en El Buscón, en el Palacio en el Mundo del Libro, en la Avenida Victoria, en varias otras, y con la editorial Dávar Editores, editorial Dávar, se puede Perfecto. encontrar el libro. Gracias, En Rona. Amazon también. Gracias a ustedes por la invitación. No, en Amazon. Bueno, gracias a ti. Rona Rizquez, periodista, una de las grandes expertas sobre megabandas, ha hecho un trabajo extraordinario para entender un poco estos nuevos actores criminales que ya los venezolanos conocemos porque hemos sido víctimas de estos grupos, pero quiere conocer detalles, su formación, cómo operan desde una cárcel, cómo se han logrado tomar posesión de un pueblo o de, por ejemplo, algunas comunidades, y han logrado trascender en todo el hemisferio. Este libro le va a dar todas esas respuestas. El Tren del Agua de Rona Rizquez. Bueno, yo despido